Una vez más, Señor, te damos las gracias por poder volvernos a tu palabra. Rogamos tu mano para que sea tu palabra la que gobierne nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros pensamientos. Que siempre habrá la intención que nuestra mente esté ocupada en otras cosas. Guárdanos de eso. Guárdanos, Señor, de estar establecido en tu verdad, en tu palabra, Señor, y lleno de ella. Rogamos por cada creyente, hijo tuyo, por que tú los guardes, les cuides, por la obra tuya en el mundo, esa obra de amor del Evangelio y también esa obra de estar separados del mundo y de acercarnos cada vez más a ti, a tu santidad, a tu perfección. Queremos darte la gracia, rogarte por el Evangelio, por aquellos que aún no son tuyos, por aquellos que están escuchando, por aquellos que necesitan aclarar las cosas, que tú te manifiestes para que ellos puedan, Señor, comprender mejor, de mejor manera tu palabra y tu obra. Quedamos en tus manos, te damos las gracias, rogamos tu dirección, tu ayuda en el estudio y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Continuamos entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer ahora desde el versículo 23 en adelante. Juan 4:23. Dice así: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hasta ahí nomás vamos a leer y vamos a continuar con el estudio. Habíamos visto en el verso 23 que el Señor le aclara, en realidad del 22 en adelante, le aclara las dudas que tiene la mujer samaritana y, y este texto tan conocido, tan hermoso, lo refiere a ella y dice: más la hora viene y ahora es. Algunos dicen, lo traducen así, pero sí, la hora ha llegado, como diciendo una hora que era esperada por el mismo Dios. O sea, él deseaba que esto llegara pronto, a esta hora. Y muchos hombres no tenían idea, pero ahora le dice: pero sí, la hora ha llegado, más la hora viene y ahora es. Es decir, esa hora ha llegado o y ha llegado. Así se traduce. ¿Ya? Entonces, es una hora importante, es un tiempo importante, el tiempo en que el Señor ahora amplía, por así decirlo, a través de su obra que Él va a llevar a cabo, que es su comida, que acabe su obra, que haga la voluntad y acabe su obra del Padre. Él ahora va a ser que el medio por el cual eh, todos los hombres en todo lugar podrán ser adoradores de Dios, todos, incluso los samaritanos, están incluidos totalmente. Entonces dice: más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Es decir, no significa que haya muchos que procuren adorar, pero no va a llegar a Dios el Padre, porque los verdaderos, eso sí, o sea, donde la obra de Dios haya sido efectuada, esos sí serán, en un sentido, recibidos por el Padre, aceptados por el Padre. Una verdadera adoración. Porque también el Padre tales adoradores busca o está buscando que le adoren, en el sentido de que Él no va a aceptar otros, sino esos. ¿Por qué? ¿Por qué dice que los busca? Porque en el fondo las condiciones están dadas, van a estar dadas. Dice, y ahora están dadas las condiciones para que eso acontezca. Hemos dicho, Dios no necesita nada ni de nadie, pero sí, Él ama a su creación y Él ha dado todo, como lo hemos expresado, lo máximo, lo más caro de sí mismo, que es su Hijo, para liberar a aquello que ha sido afectado por la desobediencia en realidad del hombre en cuanto a la ley, al mandamiento que el Señor le dio allí en el paraíso, en el Edén. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es espiritual, Él es espíritu, Dios es espíritu. Entonces, la adoración, como hemos dicho, que Él aceptaba delante de Él, es por el mismo espíritu, ¿ya? Por el mismo espíritu que es de Dios. Entonces, es necesario que adoren. Entonces hay muchos que procuran adorar tristemente y no lo hacen de manera correcta. Entonces aquí tienen un texto en que, porque los samaritanos también procuran adorar y no lo hacían de manera correcta. Entonces, por eso les dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, la forma de adoración de ellos lo hacían, lo procuraban, pero no era correcta. No lo está retando, no lo está retando, lo está corrigiendo. Y es importante que las personas también tengan, como la mujer samaritana, la capacidad de ser corregidas. Si no, van a morir en el error o van a continuar y hasta llegar a morir en el error. Es importante dejarse corregir por la palabra de Dios, en este caso por el mismo Dios que es el Señor. Entonces dice, verso 25, para avanzar. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Sabe que ella, cuando alguien conversa con alguna persona, esa persona dice lo que entiende hasta ahí, o lo que ha escuchado, o lo que procura tener como un entendimiento claro dentro de todas las cosas que han llegado a esa persona? Y empieza a decir las cosas que entiende. Según ella, no la entiende plenamente, pero al menos las tiene. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. ¿Por qué le dice eso? O sea, em, que le iba a aclarar todas las cosas, o sea, le está diciendo que el Señor sí está aclarando algunas cosas, pero no todas, le falta algo. ¿Qué es? No sabemos, pero a veces las personas se apuran en decir algo, aunque están escuchando, se apuran a decir algo que entendían alguna vez y que es lo que tienen, no tienen más que eso es entendimiento, ¿ya? Entonces, el decir que me parece que tú eres profeta, no dice el profeta, pero sí le dice como que tienes carácter de profeta porque está diciéndome las cosas que yo he hecho. Pero aquí ella expresa algo que ella sabe, ¿ya? Y seguramente lo hace exactamente para que pueda ser corregida de alguna manera, o simplemente está expresando lo que entiende. Cuando uno conversa con alguien, las personas empiezan a decir cosas, po. Ya empieza a decir cosas que ellos han escuchado, que ellos entienden, etcétera, y si son sinceras van a aceptar ser corregidas. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Y ese le dijo en la misma nuevamente presente histórico, le dice, ya como mirando nuevamente la escena, estando observando esa escena de esta mujer con el Señor. Le dice la mujer, sé o entendemos que viene, ¿ya? O que va a llegar el Mesías. Cuando dice que ha de venir, es que viene el Mesías. O sea,
que en un momento, puede decir, salió de su lugar y ahora está acercándose hacia el mundo mismo o hacia las personas, porque dice que viene, ¿ya? Que viene el Mesías. Ahora, ella no está diciendo que ella va a ver al Mesías, no está pensando en eso, no está pensando que el Mesías está muy cerca y que va a verlo antes que ella muera, solo que viene, pero, pero ella no sabe todavía la tremenda sorpresa que después el Señor le va a decir, pero sí, ella expresa que poco menos hay que esperarlo a él ese tiempo para que puedan serles dadas a conocer todas las cosas. Pero tiene el Señor ahí mismo. Pero ¿saben qué más? ¿Qué otra cosa? Ellos tenían la palabra de Dios. Pero como hemos dicho, tenían la palabra de Dios de manera limitada. Pero ahora pasa lo mismo. Muchos tienen la palabra de Dios y aunque la tienen de manera amplia, son muy limitados o les limitan, ¿ya? Según pretenden algunos, la palabra de Dios y no dejan que ellos puedan verla de manera más amplia. Y es lo que está pasando allí en Samaria, que no le permiten más allá de lo que aceptan los samaritanos, que es el Pentateuco. Pero sí ellos tenían la claridad, según el Pentateuco, que había de manifestarse aquel profeta, po. Dice en Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. Me parece que ese es el texto. Dice, aquí le llama profeta, sí, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiré. ¿Se referirá a este texto? Puede ser, porque dice que cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y me parece que este es el texto más cercano. Profeta de medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y cuando dice a él oiréis, es que Moisés le estaba declarando todas las cosas de Dios porque él se acercaba al monte de Dios, ¿verdad? Cada cierto tiempo cuando Dios lo llamaba y le declaraba las cosas que tenía que llevar a cabo su pueblo. Ahí estaba el tiempo de la ley. Pero también cuando se acercaba al tabernáculo, el Señor se presentaba de en medio de los dos querubines, se presentaba, ¿verdad? La gloria de Dios y le hablaba a Moisés cara a cara, tanto en el monte como también acá en el tabernáculo, en la parte del lugar santísimo. Él podía entrar, tenía toda la libertad. Moisés era tremendo, 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 Moisés, tremendo, tremendo hombre que hablaba cara a cara con Dios. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas, todas, todas, todas. Entonces, ella está esperando eso. ¿Por qué? Porque en el fondo ella no tiene las cosas claras todavía. Y ahora está uno al frente que le puede aclarar todas las cosas. Qué hermoso es poder encontrarse con personas que necesitan, que desean aclarar las cosas, que buscan la verdad. Ella está buscando la verdad. Bueno, el Señor al menos en esta conversación, ¿verdad? En decirle que si conociera el don de Dios, ¿verdad? En darle el deseo de tener esa agua para no venir a buscarla nunca más y decirle que para eso tiene que haber una reacción, una respuesta en sí misma con respecto a sus pecados, ¿verdad? Con respecto a su corrección de su vida, etcétera. Eh, y el Señor ahora está avanzando con ella. Pero ella misma, al Señor avanzar con ella, al aclarar el asunto de la adoración, ahora ella está viendo el asunto de la persona misma del Mesías, que es el Cristo, y que vendría, así como Moisés, si realmente tiene que ver con ese texto, que ellos sí lo conocían, vendría para aclararle o declararle o darle a conocer todas las cosas, todas.
Entonces Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, ni más ni menos. El Señor podía haber callado, el Señor podía no haber dicho nada. Puede haber dicho, no me voy a declarar aquí porque puede pasar muchas cosas. Se le declaró a esta mujer como el Mesías, es decir, dice el Cristo, llamado el Cristo. Entonces tenía al frente de ella al mismo que podría darle a conocer, aclararle, dice, y además dice, declararle todas las cosas, todas las cosas. Esa palabra declarar significa anunciar también, avisar, le daría a conocer todas las cosas. Estaba ahí al frente. No se sabe la respuesta de la mujer ahí, porque justo llegaron los discípulos, pero ella habría quedado impactada. Pero todavía no tenía certeza de que él realmente era el Cristo, o el Mesías llamado el Cristo. El Mesías es el ungido, ¿verdad? Es el rey, ¿ya? Y el Cristo es exactamente lo mismo. Uno es la palabra hebrea y la otra es la palabra griega, llamado el Cristo, llamado el ungido de Dios. ¿Sí? Cristo viene de una palabra que significa como verbo ungir. Por eso Cristo es el ungido de Dios. Dice, Jesús le dijo, de nuevamente le dice, ya en presente, nuevamente usa la misma forma. Yo soy. Nuevamente se presenta como el yo soy, como el mismo Dios. Y dice, el que habla contigo, el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. ¿Lo crees? Antes le dijo mujer, créeme, ¿ya? Ahora le dice con respecto a los adoradores que el Señor busca, ahora le dice, créeme, yo soy el que habla contigo. Es un asunto de fe, es un asunto de confianza. El problema de la mujer era la confianza. No creía la mujer, todavía no creía, no tenía confianza porque era judío y seguramente tendría sus resquemores, pero sí no podía negar que él se estaba manifestando como uno que la conocía de manera perfecta, sin haber recibido, no haber tenido ninguna posibilidad de recibir información de otro lugar. Entonces veamos, dice, algunas algunos anotaciones. Dice, es sorprendente que el Señor se revela como Mesías a una mujer o sea, a alguien de Samaria y más encima a una mujer. Uno dice, pero ¿y qué tiene que ver? No, porque habían cosas po, que muestra la apertura del Señor con respecto a manifestarse como el Cristo y a una mujer. Yo soy el que habla contigo. Dice, de Samaria, la mujer no había presenciado ninguna señal milagrosa, nada de eso, excepto la revelación de su situación con respecto a que le dijo todas las cosas que ella había hecho, pero ninguna señal milagrosa, que era la forma general por la que muchos creían en él, ¿ya? Y que era las señales, ¿verdad? Eran las muestras de que él realmente venía de Dios. A Nicodemo fue eso. Sabemos que vienes de Dios porque que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él en cuanto a las señales. Pero el samaritano no fue con las señales, era con la declaración de su vida. Entonces dice, Dios ilumina su corazón, no desde aspectos externos, sino brillando en ella para revelación de quien sabía que vendría. Y lo había hecho hablando a su corazón. El Mesías llamado el Cristo. Cristo es más que la respuesta de interés a una contienda entre judío y samaritano. Él es la acción y entrega de Dios para solucionar el problema del pecado del hombre. Entonces, el Señor era, por así decirlo, un ente de unidad, aunque no necesariamente con los judíos, pero la mujer samaritana está diciendo, nosotros podemos estar equivocados, como había escuchado en la forma de orar y todo, pero tenía algo en común, por así decirlo, con los judíos amplio,
que no era reservado, no era exclusivo de los judíos, que era el Cristo. Eso ellos lo tenían, po, porque dice, sabemos o sé que ha de venir o que viene el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas y ella y los samaritanos se incluyen en eso, o sea, tenían algo en común que no les podía ser quitado. Y tenía mucha razón porque el Cristo estaba ahí mismo delante de ella. Había llegado, estaba presente. Entonces dice, vemos de nuevo esta última parte. El Mesías llamado el Cristo. Cristo es más que la respuesta de interés a una contienda entre judíos y samaritanos. Es más que eso. Es la acción y entrega de Dios para solucionar el problema del pecado del hombre, tanto de judíos como de samaritanos y también como gentiles. Entonces, cuando el Señor le dice que ellos saben lo que adoran, porque la salvación viene de los judíos, en un sentido cuando traducen aquel que había de venir para salvación, o porque la salvación viene de los judíos, aquel que había de venir para salvación, en un sentido está bien interpretado. ¿Por qué? Porque en este momento la salvación está enfrente de ella. La misma salvación está enfrente de ella, porque la salvación es una persona, y esa persona es el mismo Mesías, el Cristo, que ella y los samaritanos saben que había de venir y además les había de aclarar y declarar todas las cosas. ¿Qué es lo que hizo a ese grupo de personas que no podemos negar que fue la samaritana la que divulgó el asunto con respecto a esa persona que podría ser el Cristo y que ahora después los samaritanos confirmaron que realmente es el Cristo, el que les daría a conocer, el que les revelaría, el que les anunciaría, el que les avisaría todas las cosas. Mm. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Ninguno dijo nada. ¿Por qué? No sabemos. Quizás Dios hizo algo y no permitió que intervinieran. Porque ninguno hubiera, o sea, eso era totalmente fuera de lugar. Y le hubieran llamado la atención al Señor, ¿qué estás haciendo? Pero ¿cómo se te ocurre hablar con una mujer? Si no, y samaritana más encima, eso no es posible. Dios tal vez hizo algo allí, una maravilla. A veces que puede ser imperceptible. Porque ellos se maravillaron, dicen, de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ese sin embargo es sumamente importante porque algo pasó, que todos callaron. Sí. Vemos algunas cosas que a veces pueden parecer un poco fuertes, quizá en un sentido, pero lo que pensaban los judíos con respecto al hablar con mujer o estar con mujer en lugares públicos. Mire, dice así, se maravillaron. Denota una sorpresa causada por la incredulidad. Eso dice, se maravillaron, o sea, quedaron incrédulos con qué está pasando aquí. Para el entorno social de entonces se consideraba indecoroso que un rabino hablara con mujeres, y el Señor era un rabino, pues era un maestro de la Biblia, de la Escritura. Un rabino hacia el año 150 a.C. dijo, que tu casa esté abierta de par en par y que los necesitados sean miembros de tu familia, pero no hables mucho con mujeres. Y eso lo decía con respecto a la propia esposa, incluso. ¿Cómo era? Dice, cuanto más con respecto a la esposa de su vecino, cuanto más con respecto a la esposa de su vecino, o sea, conversar con la mujer de otro, menos. Por eso los sabios dijeron, eran hartos sabios estos caballeros, dice, el que habla mucho con mujeres atrae el mal sobre sí mismo y descuida el estudio de la ley. Entonces, claro, está a nivel de los rabinos, ellos se ocupaban de la ley. Entonces, el hablar mucho con mujeres descuidaba eso porque ocupaba mucho tiempo. Por eso acabará
por heredar la gehenna, incluso el lugar donde eran quemados. Ya, un hombre no estará a solas con una mujer en una posada, ni siquiera con su hermana o su hija, en una posada donde se servían, o incluso donde ellos pernoctaban, debido a lo que la gente pudiera pensar. Un hombre no hablará a una mujer en la calle, ni siquiera con su propia esposa. Por eso dicen, no sé, me parece que todavía, o no sé si en algunos lugares ya de origen árabe, la mujer camina detrás del varón. Me parece que todavía en algunos lugares es así. Y sobre todo con otra mujer, por lo que la gente pudiera pensar. Entonces, el cuidado de hablar o conversar con una mujer que no sea su esposa o incluso su esposa, y no tanto porque tiene que ocuparse de las cosas de Dios, de la ley, pero si con otra, menos todavía. Entonces, ese sin embargo me parece que a mí que importante, sin embargo, ninguno dijo. ¿Por qué sin embargo? ¿Cuál es la razón? No, bueno, él sabrá lo que hace. Me parece que tiene que haber una intervención divina allí. Me parece que no puede, no, que no es una cosa que ellos, ¿qué habrán considerado? ¿Qué van a pensar? Lo único que podrían pensar que este Cristo está mal. O sea, ¿cómo puede ser un rabino, un judío haciendo eso? Lo hubieran retado, pero no lo hicieron. En esto vinieron o llegaron sus discípulos, habían ido a comprar, de comer, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Quedaron así. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? Ya. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué buscas o qué tratas de averiguar con esa mujer o que hablas con ella? O sea, ¿por qué estás tratando con ella? Y ni siquiera eso lo dijeron. Nada, absolutamente nada. Entonces, como que el Señor les cerró, Dios les cerró su boca para que siguiera aconteciendo lo que Él estaba haciendo. Y eso da la oportunidad que el Señor de manera quieta y tranquila le responda con respecto a sus proposiciones que tiene que ver con la alimentación, con la comida, que viene después. Dice, y en ese momento, ¿ya? Cuando dice el Señor, yo soy el que habla contigo, en cuanto a que Él es el Mesías, Él es el Cristo, el ungido de Dios, porque en el fondo ellos están esperando al Mesías también como rey, también, pues. Entonces dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, porque estaba alejado de la ciudad, porque tenía que ir al pozo y ahora se fue dirigiendo hacia la ciudad, po. Entonces, la mujer dejó su cántaro, lo dejó ahí, ¿por qué? Bueno, porque quería ir a andar rápido, no quería ir lento, quería ir rápido para dar aviso, quería apurarse. Esto tienen que saberlo. Porque podría ser el Cristo. Esto no lo puedo callar. Entonces, ella misma fue un medio de manifestación de lo que estaba aconteciendo. Y eso hace el Señor. Mire, la obra de Pablo, por ejemplo, uno puede quizá relacionar un poquito. La obra de Pablo no era que él iba a casa, a todas las casas, a toda la gente, no. Él iba a un punto central. Y en ese punto central, él hacía la obra y se convertía en personas. Por la obra de Dios se convertía en personas. Y de ahí el evangelio se expandía mientras él iba a otro lugar. Entonces, aquí la obra era con la mujer y de esta mujer se propagó la verdad. Y así, por ejemplo, el caso en Colosas de Epafras, es que Epafras tiene que haber escuchado seguramente en Éfeso al apóstol Pablo cuando estuvo casi 3 años y probablemente, porque no se asegura, pero muy, muy probable que él haya escuchado el Evangelio y se convirtió y él llevó el Evangelio a Colosas, a la Odisea y a Hierápolis. Él lo llevó porque en el fondo lo que tenía lo propagó. Y aquí la mujer propagó lo que podía ser el hecho de que el Cristo ya haya venido, ya haya llegado. Entonces, uno no puede juzgar a la mujer porque, ¿por qué no le creyó de inmediato? ¿Por qué no creyó de inmediato? Bueno, quizás sea incluso
mucho más sabio no haber creído de inmediato. Porque el mismo Señor dice que muchos vendrán en mi nombre y dirán que son el Cristo, y incluso vendrá uno que a mí no me creéis, vendrá uno al cual le creeréis, y que seguramente puede ser el anticristo. Pero cualquier otro que dijera que el Cristo iban a creer en él. Ella no se apresuró. Uno puede decir, pero ¿por qué no le creyó de inmediato? No se apresuró. ¿Quería más evidencia? Bueno, en un sentido el Señor no le dice, nunca le dijo, ¿por qué no me creíste? No. Seguramente ella estaba procurando más evidencias, pero sí avisó de que, oiga, miren a este caballero que podría ser. Quiero saber la opinión de ustedes también, pues, porque yo no voy a llegar y, por decir algo, no voy a llegar y aceptar al tiro, porque y si no es, vengan ustedes, yo no me voy a hacer cargo de eso, yo no me voy a hacer cargo de eso. ¿Ya? Y además que seguramente los varones tendrían algo más como para poder distinguir, no, no estoy diciendo que ella era incapaz, pero los varones tal vez, porque habría hombres y mujeres, pero los varones en especial tendrían algo más claro para distinguir si era o no era. Uno está tratando de pensar por qué ella no creó de inmediato y por qué avisó a los demás, pues. Bueno, me parece, para que investigaran si era o no y no equivocarse. Importante, ¿eh? Entonces dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, como dijimos, Dios tiene que haber obrado ahí de todas maneras, me parece. Ninguno dijo, ¿qué pregunta, qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, rápido, para ir más rápido. Ya el cántaro no era livianito. Y dijo, y seguramente estaba con agua, más pesado todavía. Y dijo a los hombres, o habló a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella podría decir, pensar, a mí me parece que sí, pero quiero que asegurarme que ustedes comprueben si realmente eso no. Me parece que ella se colocó en un lugar muy, muy inteligente. Porque si le hubiera dicho, oiga, vengan, el Cristo está ahí, el Cristo, capaz que no hubieran ido. No, esta mujer está loca, po. ¿Cómo se le ocurre decir que está el Cristo si no sabemos pues, cuándo va a venir? O sea, sabemos que va a venir, pero no sabemos, pero esta mujer está loca. Entonces, claro, me parece a mí que ella fue muy prudente, muy inteligente, muy sabia. Y seguramente Dios la ayudó también en todas las circunstancias de que justo llegaran los discípulos. Si no, no hubiera sabido qué decir. Entonces, Dios usó todo para que las circunstancias se dieran de que ella pudiera, en un sentido, afirmarse en lo de la ciudad para ver si realmente era el Cristo o no, po. Y seguramente cuando ellos sí se dieron cuenta que era el Cristo, tal vez porque la Biblia no lo dice, ella sí haya depositado su confianza en él, pero no lo hizo antes. Pero me parece que fue muy inteligente y que Dios ocupó eso para que los demás también averiguaran y no lo hizo de golpe. Ahí está el Cristo. No fue así. Entonces Dios hace las cosas de manera maravillosa, las permite, pero no hay que dejar fuera el hecho de que aunque era una mujer samaritana, no significa que ella no tuviera la capacidad, la gran capacidad de discernir mejor las cosas y no apresurarse e ir paso a paso en el asunto. Y dijo a los hombres, venid, venid, vamos, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Eso es sumamente importante. ¿Qué? Sí, me dijo todo sin yo decirle a nada a él. ¿Cómo lo supo? Ya. Entonces, ese era un punto. ¿Cómo era entre los judíos? Por las señales que hizo. Aquí, lo que me dijo. Entonces, tenía un argumento que a ellos le llamó la atención. Alguien te dijo todo, pero te lo dijo todo, todo. Ni siquiera mi mamá, ni mi marido, ni nadie más sabe. Me dijo todo lo que solo sabía.
estaba en mi mano, en mi conocimiento, y él fue como un ser totalmente abierto que leyó todo lo que había en mí. Entonces, ¿será este el Cristo? Vamos a ver, pues. Vamos a ver, pues. Vamos a averiguar si es o no, pues. Pero lo repito, si lo hubiera dicho directamente, ahí está el Cristo, no hubiera sido igual. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. ¿Cómo hace las cosas? ¿Cómo conoce al hombre? Al revés, muchos de los judíos se presentarán algunos como el Cristo y le van a creer, po. Entonces, ella es la samaritana, con los varones incluso, fueron muy ubicados en este punto, muy ubicados. Dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho o he realizado. Se puede decir, o he cometido en toda mi vida, o en mi vida, las cosas más importantes me las dijo. Hasta lo que he pensado me lo dijo todo. Eso no es normal. Mira, dice, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y el Señor lo que estaba haciendo ahora sin decirle, le dijo, sin decirle en un sentido, aquí estaba, espera un poquitito. En cuanto al Cristo, ¿ya? Que le declararía todas las cosas, después le dijo, yo soy. Sí, le dijo, yo soy. ¿Ya? Pero ella, no sabemos. Allí en el momento entendemos que ella no lo creyó de inmediato, pero sí dijo que este podría ser. Él me dice qué es, pero yo no sé, pero tiene algo a favor de que me dijo todo lo que yo he hecho. Eso lo tiene a favor. O sea, me está declarando todas las cosas, todas las cosas. Entonces se está uniendo, él va a declarar todas las cosas y me declaró todas las cosas. Entonces, ¿será él? Ya. Pero lo comparte, porque es algo delicado, es algo muy importante. O sea, no es llegar y ya, listo, sí, él es listo, no, tiene que comprobar. Pero si la gente tiene que, por eso es importante que escuche, que compruebe, que se le dé la respuesta adecuada para ver si realmente es la verdad o no, po. Apurarse no es lo mejor. Entonces, sí, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Venían camino a él, po. ¿Ya? ¿Cuánto se demoraban? No sé, pero venían a él, po. Y en ese instante, dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo al Señor, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ya. Entonces, veamos un poquito, dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esa palabra, vinieron a él, es importante. Veamos un poquito la descripción de la palabra vinieron. Indica una acción que se inició en el pasado de manera continuada. Los habitantes salían de la ciudad y caminaban hacia Jesús. Era como una larga procesión de personas que avanzaban hacia el pozo de Jacob y que con toda seguridad se podían ver desde allí. No se dice cuántas personas vinieron, pero sería un grupo considerable. Entonces ella se fue rápido, no sabemos la distancia, pero tiene que haber sido una distancia más o menos larga. Entonces, cuando dice salieron de la ciudad y vinieron a él, o sea, primero se salieron de la ciudad, seguramente se empezaba a juntar con los dichos de ella, porque tiene que haber dicho una y otra vez, era como Jonás, ya. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será... Eso es lo que decía Jonás y nada más. De aquí a 40 días Nínive, ya. Por todo el largo, ¿verdad? O el diámetro de la ciudad de Nínive, que era inmensa. Entonces ella tiene que haber dicho una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y la gente empezó a interesarse, ¿será? ¿No será? Lo estamos esperando, pero ¿será? ¿Será él? Y se acercaron. Y seguramente los que entendían un poquito mejor la escritura, no sabemos, ellos estarían ahí primero para ver, a ver, pregunta número uno, ¿quién eres tú? Pregunta número, ¿de dónde viene? Ya, todas las preguntas que tenían, ¡pum!
Se la respondió el Señor y le aclaró todo. 2 días se quedó con ellos. Entonces, cuando vinieron a él, no es que llegaron y se presentaron, venían. Por eso la palabra esta es un imperfecto, llamo imperfecto, que es algo que aconteció dentro del pasado. Entonces es una acción dentro del pasado en que ellos venían, se venían acercando. Y en ese intertanto, dice, o entre tanto, o en el intervalo entre lo que la mujer expresó y ellos venían, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Porque el Señor tenía hambre, po, pero también estaba cansado. Entonces dejó que los discípulos fueran, teniendo todo claro en su mente, ¿verdad? Lo que acontecería y lo que deseaba con respecto a esa mujer especialmente, fueron a comer porque tenía hambre, po, pero también tenía sed y estaba cansado, o sea, era... ¿ya? Y era joven el Señor, pues si no era tan de edad, po, pero había sido, su trabajo era tanto constante. Nunca dejó de trabajar el Señor. Él se agotaba también. Entonces le decían, Rabí, come. Veamos, el maestro, Rabí, pareciera que no tuviese prisa por la comida, pero ellos querían comer. Por tanto, piden al Señor que coma, posiblemente para poder hacerlo ellos también. Entonces, para comer juntos. Ya. Pero el Señor tenía prioridades. Prioridades. ¿Tenía hambre? Seguro, pero tenía prioridades. Él les dijo, él les dijo, hay una conjunción que es y, que no aparece acá, pero es bueno agregarlo. Y él les dijo, como una conjunción, como una continuación. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Pero cuando dice no sabéis, ¿es que ellos no sabían en absoluto? ¿O era algo que tenían que llegar a entender y conocer? Tal vez sea eso, ¿ah? Porque el asunto con los samaritanos no era lo mismo que con los judíos. Entonces, con los samaritanos él estaba haciendo algo que era necesario y que ellos no habían procurado hacer. Seguramente ellos no, por supuesto, cuando fueron a comprar, compraron en un negocio de samaritanos, todo eso, pero ellos no estaban preocupados de la necesidad espiritual de los samaritanos, solamente pensaban llegar a Galilea. Y no son culpables, lo que pasa es que el Señor está enseñándoles y le está proponiendo, por así decirlo, otras cosas que ellos tienen que empezar a madurar. Porque así la vida cristiana, el discípulo va madurando. Mira, hizo esto, ¿por qué lo hizo? Bueno, y si da la explicación, entonces ellos también lo van a hacer. Y de hecho eso es lo que les deja después como comisión, en cuanto a los judíos, los samaritanos y luego a todas las naciones. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ya, entonces yo tengo, ya, es en contraste con vosotros. Y una comida es el alimento. Entonces, yo tengo, o sea, ustedes no hay problema que coman, pero yo tengo otra comida, ¿ya? Distinta que vosotros no sabéis, no conocéis esa comida. Todavía no tienen la intuición con respecto a esa necesidad de esa comida. Vosotros tenéis la necesidad de la otra comida y ya está bien, pero hay otra necesidad que vosotros no conocéis y seguramente, aunque no lo dice aquí, en un momento tendrían que saberlo, conocerlo. Veamos una comida. No era una comida material transitoria, sino espiritual, está clara, y eterna. Es muy superior a la otra. No se trataba de bienes materiales que satisfacen el hambre física. O sea, el Señor estaba en la tierra, pero estaba despegado de las cosas de la tierra. Lo único que lo ataba a la tierra era la necesidad del pecador. 40 días y 40 noches en el desierto, sin comer y sin beber. La necesidad de triunfar y de ser probado para ser aprobado en el desierto. Aquí él podía haber comido, pero él tenía una cosa superior en cuanto a la necesidad. Dice, no se trataba de bienes materiales que satisfacen el hambre física, sino de alma que satisfacen el trabajo espiritual
del que había sido enviado para ser el Salvador del mundo, como los mismos samaritanos después lo expresan. Esta confusión de los discípulos sobre la comida a la que el Señor se refería va a permitirle dar una importante lección que los discípulos debían aprender, ¿verdad? Yo creo que sí es una lección, ¿ya? Y cómo el maestro de maestro, por así decirlo, el Señor enseña, haciéndolo el mismo, mostrándolo, demostrándolo a los discípulos. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, no sabéis. Podemos decir, él estaba en una sintonía muy distinta a los discípulos. Los discípulos sí sabían que el hombre, que la salvación venía de los judíos y que él era el Salvador, lo sabían los discípulos. Pero en cuanto a la necesidad, la apremiante necesidad de las personas, el Señor estaba en una sintonía muy distinta a ellos, que en un momento ellos tendrían que llegar a sintonizar también, porque están aprendiendo, pero el Señor estaba en una sintonía distinta. Estaba en una relación con el Padre que ellos no tenían todavía. Estaba en una relación con el Padre en que Él estaba operando y trabajando juntamente con el Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo de manera codo a codo, por así decirlo, con el Padre, por el bien de las almas. Y eso, la comida en este caso pasaba, la necesidad física pasaba a segundo plano. De tal manera que el agua seguramente nunca la bebió tampoco, nunca la bebió. Pero sí fue una realidad de que él sí tenía sed. Y no significa que no tenía hambre, lo que pasa es que él ahora tenía una comida superior a la otra. Y el hecho seguramente que no tomó agua porque su real necesidad era la salvación, hacer la voluntad de Dios, su Padre, que es la salvación de las almas. Y eso es lo que él estaba haciendo. Y esa era su comida, no la de los discípulos todavía. Pero en un momento tendría que serlo. Y esa debe ser nuestra comida también para aprender de esto. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, dice el Señor. Dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, no la conocéis todavía. No tenéis, no es algo que ustedes conozcan de manera normal. La palabra ahí, saber conocer, es conocer de manera intuitiva, como algo que para él es normal. Como hemos dicho alguna vez que Dios es el creador de todas las cosas, todo, la mayoría lo sabe, es algo normal. Que el hombre camina, es algo normal, es algo que no hay que estudiarlo, no, es algo normal, es por intuición. Que el sol alumbra, todos lo saben. Son cosas que están hechas y que uno las conoce en la vida, es algo normal, intuitivo. En cambio, ellos no lo tenían como algo propio, normal. Pero en algún momento deberían de llegar a tenerlo. Para el Señor era normal. Vosotros no sabéis, no es algo propio de ustedes, que ustedes conocen de manera cotidiana. No, pero yo sí, po. Pero es algo que ellos sí tenían que llegar a conocer. Y también alcanza a nosotros para tener desear esa comida que es, dice ahí, el hacer la voluntad de mi Padre. Vamos a dejarlo hasta ahí, ya, por el tiempo. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Cada vez podemos conocer un poquito mejor a esta mujer samaritana, por qué ella responde, por qué ella actúa así, pero nos damos cuenta que era una mujer muy prudente, muy prudente. Cuando el Señor le preguntó, ve y trae tu marido, ella le dijo, no tengo marido. Es verdad, se puede decir que ella escondí, pero ella fue prudente, no le dio toda la información tampoco. Pero después se dio cuenta que no era necesario darle toda la información porque ella no iba a tener confianza así abiertamente con cualquiera. Pero sí, después se dio cuenta que él sabía todo. Pero te damos las gracias, Señor, por conocerla un poquito más a ella también. Que ella fue prudente en cuanto a no tampoco lanzarse tan rápidamente en pensar que era el Cristo, el Mesías, esperado y que sería él quien daría a conocer todas las cosas.
Pero ella la pensaba porque él le dijo todo lo que había hecho, pero procuró afirmarse en los demás para que realmente la investigación fuera plena y total y sin duda alguna como llegó a acontecer. Queremos darte las gracias, rogarte tu ayuda, rogarte porque el hombre en general pueda interesarse en averiguar y llegar a la verdad, y no conceder hasta que realmente esté establecido la verdad, como la mujer samaritana actuó en esta situación, en esta circunstancia. Nos parece una mujer muy, muy ubicada, una mujer muy templada. Queremos darte las gracias, Señor, por tu amor. Queremos darte las gracias por tu palabra. Rogamos por aquellos que aún no te conocen y por nosotros para que aprendamos también del Señor, como Él estaba también enseñando a sus discípulos. Quedamos en tus manos, te damos las gracias y lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias una vez más.